Bien, hola a todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las proteínas del plasma, ¿sí? Primero que nada tenemos que saber qué es el plasma. Bien, el plasma básicamente va a ser el líquido donde van a estar suspendidos los elementos formes de la sangre. ¿Y cuáles son estos elementos formes de la sangre? Estos elementos formes son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Bien, miremos esta imagen. Acá tenemos a un vaso sanguíneo, bien, y todo esto que está en amarillo es el plasma, ¿sí? Todo este líquido amarillo es el plasma. Bien, dentro del plasma, nadando por así decirlo, tenemos a los glóbulos rojos, bien, a las plaquetas, ¿sí? Y a los leucocitos o glóbulos blancos, que cuando estudien inmunidad van a ver que dentro de esta clasificación de leucocitos podemos tener a neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos y linfocitos, que ya serían de otra línea, ¿sí? Pero básicamente ustedes tienen que quedarse con que esto es el plasma, ¿bien? Este medio líquido donde están todos estos elementos, ¿bien? Y además de estos elementos, en este medio líquido vamos a poder encontrar a las propias proteínas del plasma, que es lo que nos interesa estudiar en esta oportunidad. Bien, acá vemos otra imagen, acá vemos la pared de un vaso sanguíneo, vemos a un glóbulo blanco, ¿sí? Vemos a un glóbulo rojo, vemos a las plaquetas, y acá estaría dibujado lo que sería el plasma, ¿bien? Que sería el líquido, donde están todos estos elementos formes de la sangre, ¿sí? Algo que se puede llegar a preguntar es cuál es la diferencia entre el plasma y el suero. La diferencia entre el plasma y el suero es básicamente que el suero, bien, el suero va a carecer de los factores de coagulación. Cuando estudien los procesos de coagulación, ustedes van a ver que hay muchos factores. Bien, podemos tener el factor de Hagemann, muchos factores que intervienen en la coagulación. Bien, por ejemplo el fibrinógeno, ¿sí? Entonces la diferencia entre plasma y suero es que el suero no tiene los factores de coagulación, ¿sí? Esa es la única diferencia que existe. ¿Está bien? Ahora sí, pasemos a ver las proteínas que hay en el plasma, ¿sí? Las principales proteínas que vamos a tener en el plasma son la albúmina, una proteína simple. Tenemos a las globulinas, que son todas básicamente glicoproteínas, que son proteínas conjugadas, ¿bien? Y a las lipoproteínas, en las cuales teníamos a los kilomicrones, las VLDL, HDL y LDL, que vamos a ver ahora, ¿sí? Hablemos un poquito de cada una de estas proteínas. Bien, empecemos con la albúmina, que es la proteína por excelencia, la más importante, ¿sí? La albúmina es la que en mayor concentración está en el plasma, es decir, es la que más hay. Bien, la albúmina va a tener funciones, por ejemplo, de transportador, ¿sí? La albúmina es un transportador de ácidos grasos y quizás algunos compuestos químicos, de fármacos, ¿bien? La van a volver a ver en farmacología, es una proteína que transporta o que puede transportar fármacos, ¿bien? Es decir, tiene una función transportadora. Pero también tiene otra función la albúmina, que es de ser la responsable de la presión oncótica del plasma. Bien, la presión oncótica es básicamente la presión osmótica que ejercen las proteínas en el plasma. ¿Sí? Miremos con esta imagen, bien, con esta, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos a un capilar, bien, o a un vaso sanguíneo, ¿sí? Un vaso sanguíneo tenemos acá, en el cual tenemos un flujo de sangre. Esta imagen la vamos a usar para poder entender qué es esto de la presión oncótica, bien. El propio flujo de sangre va a ejercer una presión hidrostática, es decir, hacia afuera, bien, del vaso. Todo este flujo va a ejercer una presión contra la pared del vaso para poder sacar líquido, por así decirlo, hacia afuera del vaso, bien. Y las proteínas que están dentro del vaso sanguíneo, en la sangre, bien, en el plasma, por ejemplo podemos tener la albúmina por acá, va a ejercer una presión hacia adentro
del vaso. Bien, todas las proteínas que tenemos acá adentro van a ejercer una presión tendiendo a que sea hacia adentro del vaso, ¿sí? Es decir, hacia adentro, ¿bien? Todo esto se ve mucho mejor en lo que son las fuerzas de Starling, el equilibrio de Starling, pero básicamente uso esta imagen para que vean que las proteínas que están dentro del plasma ejercen una presión hacia adentro de este mismo, ¿sí? Del vaso, para así mantener un equilibrio entre el líquido que sale, ¿sí? Y el líquido que entra. Bien, eso lo van a ver mucho mejor en fisiología, pero básicamente quédense con ese concepto de que la albúmina es la encargada de mantener la presión osmótica del plasma, ¿sí? Por otro lado, digamos, si tenemos una disminución de esta albúmina en el plasma, significa que podemos estar frente a una insuficiencia hepática o una desnutrición proteica, ¿bien? O quizás alguna nefrosis. ¿Por qué? Porque la albúmina se va a sintetizar en el hígado, ¿bien? Y por lo tanto, si tenemos una insuficiencia hepática, significa que no vamos a poder estar sintetizando esta proteína. Por otro lado, si tenemos una desnutrición proteica, es decir, no estamos ingiriendo cantidades de proteínas considerables, ¿sí? Esto es un caso grave, no extremo, tampoco vamos a tener una gran síntesis de esta proteína, ¿sí? Vamos a tener esta proteína, ¿bien? Por otro lado, tenemos a las globulinas, que van a ser todas glicoproteínas, ¿bien? Tenemos a todas estas, ¿sí? Que son globulinas. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas, ¿bien? No vamos a hacer mucho énfasis, pero vamos a hablar un poquito de cada una, ¿bien? Primero que nada quiero hacerles una subclasificación, ¿sí? Dentro de estas globulinas, que son todas glicoproteínas, vamos a tener globulinas alfa 1, globulinas alfa 2, globulinas beta y globulinas gamma, ¿sí? A ver, vamos a poner esto, ¿sí? Y vamos a decir cuáles son las globulinas alfa 1. Van a ser desde alfa 1 antiproteinasa, ¿bien? Hasta la proteína transcortina, ¿sí? Estas son alfa 1, ¿bien? Las alfas 2 van a ser desde ceruloplasmina hasta eritropoyetina, ¿bien? Son alfa 2. Las beta van a ser transferrina y beta 2 microglobulina. Y las gamas globulinas, ¿sí? O globulinas gamma o inmunoglobulinas van a ser obviamente las gamma, ¿sí? Ahora, hablemos un poquito de cada una de estas, ¿bien? Tenemos, estas quiero aclarar que son todas proteínas conjugadas, ¿bien? Es decir, que están formadas por una parte proteica y por otro elemento que no es proteico, ¿bien? Empecemos por la alfa 1 proteinasa. ¿Qué podemos decir de esta proteína del plasma, de esta globulina? ¿Sí? Básicamente lo que podemos decir es que es un inhibidor de serina proteasa en plasma. ¿Bien? Es un inhibidor, ¿sí? O actúa como un inhibidor de serina proteasa en plasma. Lo que básicamente va a hacer es proteger al tejido pulmonar, ¿bien? De la acción de proteasas que son liberadas por un tipo de células que son los granulocitos poliformonucleares, ¿bien? Esto, digamos, si tenemos deficiencia de esta proteína, podemos estar frente a una condición que es un enfisema pulmonar, ¿bien? Por otro lado tenemos a la ors mucoide. Básicamente va a ser una proteína que va a tener un alto contenido de carbohidratos, ¿bien? Y que va a estar relacionada con los procesos inflamatorios, ¿sí? Por otro lado tenemos a la protrombina, una proteína que va a estar involucrada en el proceso de coagulación, ¿bien? Acá yo les voy a mostrar una imagen de la vía intrínseca, ¿sí? De la coagulación sanguínea. Esto no lo tienen que saber, esto lo van a estudiar en fisiología, pero básicamente les muestro en dónde actúa la protrombina. Acá abajo, bien, la protrombina la tenemos, ¿sí? Y luego por un proceso, bien, se termina formando en trombina. Todo esto es una vía intrínseca que es básicamente la coagulación sanguínea, bien. Acá vemos todos los factores de coagulación que actúan en el proceso de coagulación, bien. Básicamente eso para mostrar en dónde actúa la protrombina. Por otro lado tenemos a la transcortina.
Es una proteína que se va a encargar de transportar las hormonas, por ejemplo el cortisol, ¿sí? Es una hormona transportadora, esto es decir, transcortina. Bien. Por otro lado tenemos a la ceruloplasmina, que es una proteína que va a estar formada por 6 átomos de cobre por molécula. O sea, tiene 6 átomos de cobre por molécula esta proteína. Y está asociada, digamos, actúa como una ferroxidasa y está asociada a lo que es, digamos, la enfermedad de Wilson. Bien. Es una condición patológica. En esta condición patológica de la enfermedad de Wilson, básicamente vamos a poder encontrar lo que es la acumulación de cobre, bien, en cerebro y en el hígado, ¿sí? Otro dato para esta proteína. Bien, por otro lado tenemos la aptoglobina, que es una proteína que se va a asociar o que se va a poder asociar a la hemoglobina para evitar que la hemoglobina se, digamos, se elimine o se excrete por orina, ¿sí? ¿Cómo es esto? La hemoglobina está en el glóbulo rojo, ¿sí? Cuando el glóbulo rojo acaba su periodo de vida normal, ¿sí? Está viejo, el glóbulo rojo tiende a producir se rompe, ¿bien? Lo que se puede llamar como una hemólisis, ¿sí? El glóbulo rojo se rompe y por lo tanto si el glóbulo rojo se rompe, porque ya estuvo viejo, ya pasó su periodo de vida, libera la hemoglobina hacia el plasma, hacia sangre, ¿bien? Entonces viene esta aptoglobina y se une a la hemoglobina para que la hemoglobina no se excrete por orina. Sí, básicamente. Entonces, la aptoglobina es una proteína que se une a la hemoglobina. Bien. Por otro lado tenemos a la alfa-2 macroglobulina. Es una proteína que básicamente actúa como inhibidor de proteasa. ¿Sí? Y por otro lado también tenemos a la eritropoyetina, que va a ser una proteína que se encarga de producir glóbulos rojos, ¿sí? Se sintetiza también en el hígado, pero también en el riñón. Bien, por ejemplo, en ciertas condiciones de hipoxia, bien, podemos estimular o se puede estimular esta proteína, bien, que actúa como hormona y producir glóbulos rojos, ¿sí? Por otro lado tenemos a la transferrina. Ya estamos en la categoría de globulinas beta. La transferrina, el propio nombre se los va a decir, ¿sí? Es una proteína que transporta básicamente hierro. Bien. Y por otro lado tenemos a la beta 2 microglobulina, que es una proteína que está en las membranas celulares, ¿sí? Y que básicamente forma parte del complejo de histocompatibilidad, bien, de clase 1. Es algo que van a ver cuando vean inmunidad. Bien. Y por otro lado tenemos a las globulinas gamma o las inmunoglobulinas IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Esto lo van a ver también en lo que es inmunidad, ¿sí? Que para hablar de inmunidad básicamente necesitamos como una hora para hablar solamente de inmunidad, ¿sí? O quizás mucho más. Pero los que le puedo decir son conceptos básicos, ¿bien? Que, por ejemplo, el concepto de reacción inmunitaria. Bien, básicamente cuando viene un compuesto extraño, un agente patógeno, bien, que vamos a llamar antígeno, y este agente entra en el organismo, ¿sí? El organismo produce una respuesta para defenderse de este organismo extraño, de este patógeno, de este antígeno. Bien, esto básicamente se denomina reacción inmunitaria. ¿Sí? Dentro de esto se pueden desprender dos conceptos más, que son el de inmunidad celular, ¿bien? Y el de inmunidad humoral. Lo que es la inmunidad celular, básicamente, es la inmunidad que está a cargo de los linfocitos T. Algo que también van a tener que estudiar o que van a estudiar en inmunidad mucho más adelante. Bien, se dice que es celular porque son las células las que van a reaccionar específicamente con el antígeno. Bien, estas células lo van a destruir en forma directa o van a activar macrófagos u otros elementos. ¿Sí? Entonces las células son las que van a reaccionar contra el agente extraño, contra el antígeno. ¿Sí? Y la inmunidad humoral, por otro lado, es la que está a cargo de los que llamamos linfocitos B. ¿Sí?
lo que sucede en esta inmunidad humoral es que las células neutralizan los antígenos a través de la producción de anticuerpos. Bien, por ejemplo, estas inmunoglobulinas G, A, M, D y E, ¿sí? Que son todas glicoproteínas. ¿Está bien? Ahora, podemos ver un poquito más de esto, ¿sí? Tenemos la IgG, IgM, IgG, IgA, IgD, IgE. Si están viendo proteínas de plasma, esto no es necesario que lo sepan, bien, todos estos datos, ¿sí? Pero se los dejo ahí para el que quiera saber más, bien, porque esto básicamente se ve en lo que es inmunidad, bien. Ahora, esto sería en cuanto a las características generales de las proteínas del plasma, de algunas de ellas, ¿sí? Por otro lado, también tenemos a las lipoproteínas, que ya la habíamos visto, o que ya la vimos en lo que es el metabolismo de lípidos. Pero vamos a hablar más que nada sobre cómo están conformadas estas lipoproteínas, ¿sí? Las funciones ya están, la función y el metabolismo ya están en el video de lípidos. Dentro de las lipoproteínas vamos a tener a los kilomicrones, a las lipoproteínas VLDL o de muy baja densidad y a las HDL o de densidad alta y a las LDL o de baja densidad, ¿sí? Estas lipoproteínas se caracterizan según su densidad. Bien, vamos a ver cómo es que está conformada o cómo está formada una lipoproteína, ¿sí? Esto básicamente sería una lipoproteína. Bien, la lipoproteína, ¿sí?, va a tener en su exterior apoproteínas, bien, y a las cabezas de los fosfolípidos que le van a permitir o le van a dar una característica de hidrofilia para permitirles a estas lipoproteínas nadar en el plasma, bien, poder desenvolverse en el plasma, ¿sí? Esto le da su carácter polar, estas apoproteínas y estas cabecitas de los fosfolípidos, para que la lipoproteína pueda ir por el plasma, bien. Y en su interior, esta lipoproteína va a contener lípidos, ¿sí?, como por ejemplo el colesterol, ¿sí?, la parte hidrófoba de los fosfolípidos y sus colitas, bien, y triglicéridos, ¿sí? Esto básicamente sería como es una lipoproteína, bien, así como ustedes van a poder ver a un kilomicrón, a una VLDL, a una HDL, ¿sí?, y una LDL, básicamente como para que se le imaginen, bien. Como dijimos, este es un cuadrito, bien, que viene a representar cada una de estas lipoproteínas, los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, las lipoproteínas de baja densidad, LDL, y las lipoproteínas de alta densidad, HDL. Bien, como dijimos, se caracterizan por su densidad. Bien, aquella lipoproteína, y esto es importante, ¿sí?, aquella lipoproteína que tenga mayor cantidad de lípidos va a tener una menor densidad, ¿sí? De vuelta, aquella lipoproteína que tenga mayor cantidad de lípidos en su estructura va a tener una menor densidad, ¿sí? Miremos esto, tenemos a los kilomicrones, bien, ustedes imagínenselo así, bien, tenemos a los kilomicrones, los cuales tienen un porcentaje de lípidos del 99%. Estos kilomicrones, por lo tanto, si tienen muchos lípidos, un gran porcentaje de lípidos en su estructura, van a tener una densidad menor, ¿bien?, una densidad chica. Y vemos que efectivamente tiene una densidad menor a 0,96, ¿sí? El contenido de proteína del kilomicrón es bastante bajo, ¿sí?, un 1%. Dentro de este 99% de lípidos totales, su gran mayoría van a ser triglicéridos, ¿sí?, o trigliceroles, mejor dicho, fosfolípidos y colesterol. Bien, ahora las lipoproteínas de muy baja densidad, ¿sí?, acá vemos la densidad que tienen, están compuestos por un 93% de lípidos totales, ¿sí?, vemos que su gran mayoría son triacilgliceroles, luego le siguen el colesterol, ¿sí?, y los fosfolípidos. La lipoproteína de baja densidad, vemos que ya la densidad es más baja, bien, es, digamos, un poquito más alta, ¿sí?, tenemos menor cantidad de lípidos totales correspondientemente, ¿sí?, entre un 79 y 89%,
Vemos que su gran mayoría corresponde al colesterol y que luego le siguen los fosfolípidos y lo que vendría a ser en un porcentaje intermedio los triacilgliceroles, ¿sí? Luego tenemos las lipoproteínas de alta densidad. Ya vemos que la densidad es alta, por lo tanto el contenido de lípidos tiene que ser bajo, y efectivamente lo es. Tenemos un contenido de lípidos del 43 al 67%, y vemos que tiene un alto contenido proteico, ¿bien? Por lo tanto, esto quiere decir que por eso es alta su densidad, porque tiene un alto contenido proteico y muy bajo de lípidos, ¿bien? Este bajo porcentaje de lípidos que tienen estas lipoproteínas se deben básicamente en su gran mayoría a lo que son los fosfolípidos, ¿bien? Que luego le siguen lo que vendría a ser el colesterol, y finalmente los triacilgliceroles, ¿sí? Eso básicamente con lo que son las lipoproteínas, ¿bien? Que se caracterizan según su densidad, ¿bien? Y que pueden, digamos, transportar o que tienen en su interior todo esto lo que son los triacilgliceroles, los fosfolípidos y el colesterol, ¿bien? Por otro lado, cuando vean o si están viendo proteínas en el plasma, muy factible que estén viendo también lo que es el laboratorio de electroforesis, van a ver que hay una correlación en electroforesis con estas lipoproteínas, ¿bien? Los cleomicrones no van a migrar en la electroforesis, van a mantener en el origen. Las lipoproteínas de muy baja densidad se las denomina pre-beta, ¿sí? Porque se las ubica en lo que es la parte de las globulinas beta, ¿bien? Se correlaciona con las globulinas beta en la corrida electroforética. Pre-beta, es decir, antes de las beta, ¿bien? Y las lipoproteínas de baja densidad LDL se las denomina, o la modalidad de electroforesis beta, ¿sí? Porque efectivamente se las ubica ahí, donde están las globulinas beta. Y las lipoproteínas de alta densidad se las ubica dentro de lo que son las globulinas alfa, en la corrida electroforética. Esto lo vamos a ver ahora en este video un poquito más adelante, ¿sí? Donde podríamos encontrar, bien, dentro de la corrida electroforética a las lipoproteínas, ¿sí? Básicamente esta es la corrida que tienen, ¿bien? Así es la correlación con las globulinas alfa o beta, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora más adelante. Ahora, ¿dónde se van a sintetizar las proteínas del plasma? Lo van a hacer principalmente en el hígado. Por lo tanto, si tenemos una patología asociada al hígado, por ejemplo una cirrosis, una insuficiencia hepática, el organismo va a carecer de estas proteínas, ¿sí? Va a no tener estas proteínas, ¿sí? Lo va a tener en una proporción disminuida. ¿Está bien? ¿Y cuáles son las funciones que tienen así generalmente estas proteínas? Básicamente el mantenimiento de la volemia, ¿bien? Por medio de esto de lo que es la presión oncótica, ¿sí? Pueden mantener la volemia. Y tiene una función amortiguadora. Esto lo vamos a ver en balance hídrico y mineral, ¿sí? En lo cual podemos ver que estas proteínas que andan por el plasma también tienen una función de buffer, ¿sí? Ahora veamos lo que es la electroforesis de proteínas, ¿sí? Básicamente la electroforesis de proteínas va a ser el desplazamiento de proteínas por acción de un campo eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, miremos esta imagen, ¿bien? De esta cubeta en donde tenemos un soporte, ¿sí? Tenemos un buffer, ¿sí? Un pH que le va a dar al medio, ¿bien? Y tenemos los polos negativos como el cátodo y el ánodo, ¿sí? Dentro de este soporte vamos a aplicar una muestra, vamos a sembrar una muestra, que por ejemplo puede ser suero, ¿sí? Como sabemos, el suero tiene proteínas, ¿bien? Y dependiendo del punto isoeléctrico que tenga cada una de estas proteínas y del pH del medio en el cual fue inserta, en el cual están estas proteínas van a migrar hacia el ánodo o hacia el cátodo. ¿Está bien? Ahora, pasemos a ver el fundamento de la técnica, que es lo que nos interesa, ¿sí? Miremos. Toda esta palabrería la vamos a ir desglosando poco a poco, ¿sí? Empecemos con esto que es el fundamento de la técnica. Básicamente decimos que se somete la proteína a la acción de un campo eléctrico en un medio cuyo pH es mayor a su punto isoeléctrico. En estas condiciones adquiere carga negativa, se comporta como anión y se desplaza hacia el polo positivo o ánodo. A ver, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir básicamente que supongamos hipotéticamente de que este pH del medio, ¿sí? El pH del medio fuera de 8,6, ¿sí?
o fuera de 8, digamos que es de 8, bien, para hacerlo fácil. Y el punto isoeléctrico que va a tener alguna proteína de esta mezcla que sembramos acá, de este suero que sembramos acá, el punto isoeléctrico de esa proteína o de cierta proteína va a ser de 4. Bien, como el pH del medio es mayor que el punto isoeléctrico de esa proteína, ¿sí? Porque tenemos un pH del medio de 8 y tenemos un punto isoeléctrico de la proteína de 4, esta proteína se va a cargar eléctricamente negativamente y va a migrar hacia el polo positivo o hacia el ánodo. ¿Sí? Básicamente eso es lo que decía acá. Bien, así simplemente, ¿sí? Es decir, tenemos un medio en el cual tenemos un pH mayor al punto isoeléctrico de una proteína que está dentro de esta mezcla que es el suero, y va a migrar hacia el ánodo, ¿sí? Porque se va a cargar negativamente. ¿Está bien? Ahora, ignoremos toda esta oración, digamos, todo esto en azul, y pasemos directamente a lo que es esta parte en amarillo, ¿sí? Nos dice, si el pH del medio fuese igual al punto isoeléctrico de la proteína, esta no poseerá carga eléctrica neta y no se desplazará en dicho campo. A ver, si el punto, si digamos el pH, que digamos que sigue siendo de 8, si el pH del medio sigue siendo de 8, bien, todo este pH sigue siendo de 8. Ahora, en el caso de que la proteína tenga un punto isoeléctrico también de 8, bien, ya no es de 4, sino que es de 8, el punto isoeléctrico de la proteína. Como el punto isoeléctrico de la proteína y el pH del medio es igual, esta proteína que está dentro de este suero no va a migrar, ¿sí? Se va a quedar ahí mismo, no va a migrar ni hacia el cátodo ni hacia el ánodo. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que quiere decir todo esto. Por otro lado, vamos ahora a ver lo que dice en violeta. En caso de ser menor el pH del medio que el punto isoeléctrico, se comportará como catión. Bien, y va a migrar hacia el cátodo. A ver, si tenemos un pH del medio ahora, que es de, supongamos, de 3, ¿sí? El pH del medio es de 3, ¿sí? Y el punto isoeléctrico de una proteína de esta siembra es de 4, ¿sí? Repito, el pH ahora es de 3, ¿sí? Y el punto isoeléctrico de la proteína es de 4. ¿Qué va a hacer esta proteína? Esta proteína va a migrar hacia el cátodo, ¿sí? Hacia el polo negativo. Bien, para acá. Todo lo opuesto a lo que veíamos en este primer caso. ¿Sí? Eso es básicamente, bien, cómo van a migrar las proteínas, ¿sí? Cuando se les inserte en un campo eléctrico. Ahora, miremos esta parte en azul, que dejé para el último, que dice, la magnitud de la carga eléctrica es proporcional a la diferencia entre el pH del medio, del punto isoeléctrico, mayor será la carga neta manifiesta y mayor la velocidad de migración de la proteína en el campo eléctrico. A ver, si tenemos una proteína con un punto isoeléctrico de 4, bien, y la sometemos en un medio cuyo pH es de 8, tenemos una diferencia de 4, ¿no? 4 menos 8, 4. ¿Sí? Ahora, si tenemos la misma proteína con un punto isoeléctrico de 4 y ahora la metemos en un pH del medio, el cual es de 10, la diferencia entre 4 y 10 es 6. ¿Sí? Básicamente, esta proteína va a migrar más rápido. Esta va a migrar más rápido que esta, ¿sí? Por esta diferencia. Bien, esta diferencia es mayor. Bien, es de 6 y esta es de 4. Entonces esta que tiene más diferencia, bien, entre su punto isoeléctrico y el pH del medio, va a migrar más rápido. ¿Sí? Eso es básicamente lo que quiere decir esta parte en azul. Bien. Ahora, dentro de la electroforesis podemos tener lo que es un proteinograma. Básicamente, esto que estamos viendo acá, ¿sí? En el cual vemos la corrida electroforética, ¿sí? Vemos las diferentes partes, esta corresponde obviamente al suero, ¿bien? Y vemos cómo las proteínas migraron,
¿sí? Este es el polo positivo, este es el polo negativo. Y acá sembramos esa muestra, ¿bien? Y vemos cómo la que más rápido migró hacia el polo positivo fue la albúmina, la cual está en mayor concentración en el plasma. Luego le siguió la alfa 1, ¿sí? La fracción alfa 1 de estas globulinas, recuerden el principio del video. Luego le siguió la fracción alfa 2 de las globulinas. Luego le siguió la fracción beta de las globulinas. Y luego le sigue la fracción gamma, ¿bien? De las globulinas, ¿sí? Ahora ustedes van a poder observar en esta imagen que hay, digamos, están más teñidas, ¿sí? Esta albúmina está mucho más teñida que esta alfa 1, ¿sí? Que esta alfa 2, que esta beta, y que esta gamma, ¿sí? Que esta fracción gamma está mucho más teñida, es decir, tiene un color más potente, ¿sí? Más oscuro que estas beta, ¿sí? Que estas alfa 2 y que esta alfa 1. ¿Qué significa esto que estén más teñidas? Significa que están en mayor concentración, ¿sí? Hay más, ¿bien? Hay un porcentaje más de albúmina que de alfa 1, que de alfa 2 y que de beta, ¿sí? Todas estas son fracciones de proteínas, ¿bien? Igualmente hay mucho más albúmina que la fracción gamma. Eso significa la tinción, digamos, el color ese, ¿bien? Lo que vemos acá es un trazado, acá abajo en B, es un trazado densitométrico, ¿bien? Que es hecho por un densitómetro, ¿bien? En el cual vemos que la albúmina tiene una onda grande, ¿bien? Que se corresponde básicamente con la tinción más potente, que se corresponde con su mayor concentración. Vemos que la alfa 1 tiene una onda más chica, la alfa 2 un poquito más grande que la alfa 1 y la beta un poquito más grande que la alfa 2 y la gamma un poquito más grande que la beta. Se corresponde básicamente con la medida en la concentración en la que están estas proteínas en el plasma. ¿Bien? Ahora, esto se hace con un aparato, ¿sí? Lo pueden buscar en internet, hay varios videos sobre esto. Y bueno, esto básicamente es el porcentaje, ¿sí? Que decíamos recién, 47 a 70% en albúmina. Bien, básicamente vemos que se tenía un poquito más. La alfa 1 de la globulina entre un 3 y un 7%, vemos que la ondita era mucho más chiquita, ¿sí? No se coloreaba tanto acá. La alfa 2 veíamos que era un poquito más grande que la alfa 1, acá la vemos a la onda, ¿sí? Y la beta tiene una proporción, digamos, de 5 a 16, ¿sí? Un promedio de 12, que es mucho más que la alfa 2 y que la alfa 1, bien, por lo tanto su onda va a ser un poco más grande. Y la gamma, que básicamente tiene un porcentaje de 15%, mucho más mayor que el de la beta, que el del alfa 2 y que el del alfa 1, ¿sí? Pero no más mayor que el de la albúmina. Por lo tanto, la onda se queda ahí. Bien, es mayor que estas tres, pero no que el de la albúmina, ¿sí? Y esta imagen básicamente es para que recuerden, si algún día tienen la mala suerte de que le pregunten y de que le hagan hacer este gráfico, ustedes pueden recordar básicamente con esta imagen de que el dedito meñique básicamente sería la albúmina, los otros se corresponderían con alfa 1, alfa 2 y beta, y el dedo gordo con la onda, digamos, gamma, ¿sí? Con la onda gamma, ¿perfecto? Básicamente eso sería con ese proteinograma, ¿sí? Y acá ustedes pueden también, digamos, en esta imagen, ¿sí? Les puede servir también para valorar si diferentes patologías, por ejemplo, si tuviéramos una cierta enfermedad, por ejemplo un mieloma, esta onda, ¿sí? De esta gama estaría más elevada, ¿sí? Por las condiciones, ¿no? Que le propone lo que es el mieloma, ¿sí? Ahora, mieloma múltiple, ¿no? Igualmente, digamos, en las otras, ¿sí? Diferentes patologías pueden hacer que estas ondas sean más grandes, ¿sí? O más chicas. Bien, eso con cuanto a las patologías. Y por otro, digamos, el soporte que utiliza, bien, los diferentes soportes que pueden utilizar en estas cubetas, bien, los diferentes soportes que pueden utilizar, esto es como un dato de color, un dato adicional, son de este tipo, bien, son de acetato de celulosa, bien, que se aconseja básicamente para la separación de proteínas de bajo peso molecular. Los geles de agarosa, ¿sí? Que son geles que básicamente son más fáciles de manipular,
tienen pocos problemas de absorción y tamaño de poros adecuados para la libre difusión de las partículas. Y los geles de policlamida, bien, que son básicamente geles que aumentan la capacidad de resolución del método, ya que la velocidad de migración no depende solo de la carga, sino también del tamaño y la forma de la molécula. Ese sería como más específico, ¿sí? El gel es de policrilamida. Esto básicamente depende de la situación económica que tenga el laboratorio, ¿sí? Porque unos son más baratos que otros, ¿bien? Pero es como un dato de color para que sepan un poco más. Y eso básicamente.